Después del 31 de octubre, la oscuridad termina, las telarañas y las calabazas se botan a la basura y se encienden las luces, se decoran las casas con arbolitos, guirnaldas, estrellas, que no falte el pesebre con los 3 Reyes Magos, los pastores, José y María. Vienen las novenas con tamales, galletas, lechona, villancicos de todos los ritmos, Santa Claus o Papá Noel con sus renos y hasta los baños se llenan de muñecos de nieve. Todo para esperar que el 24 de diciembre a las 12 de la noche nazca el niño Dios. Pero, ¿de dónde viene la Navidad? Hola, mi nombre es Daniel Vanegas, estudié 5 años y medio de cine y televisión, 4 años de teología y ahora hago videos en YouTube. En mi canal hablo de temas como ¿existen los vampiros o dragones? Todo a la luz de la Biblia. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todos los videos que estoy haciendo para ti. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y ahora sí, arranquemos. En el extremo occidental del Foro Romano se erigen 8 columnas y parte del tablamento de lo que fue la última restauración del templo de Saturno, el dios de la cosecha que, perdiendo una batalla con su hijo Júpiter por el dominio del cielo, es reducido a la condición de un simple mortal, por lo que se refugia en el Lacio, en la actual Roma, donde pone orden entre los hombres y les da leyes en lo que se conoce como la Edad de Oro. Todos vivieron en armonía, en libertad, una especie de paraíso. El historiador romano Justino dice que Saturno fue un rey histórico y no mitológico que gobernó en los habitantes de Italia antes de los romanos. En honor a él, el dios Janus, el dios de las puertas, comienzos y finales, y por el cual el primer mes del año se llama enero, January, decide constituir un festival el 17 de diciembre, las Saturnales. Las Saturnales iniciaban con un sacrificio en el templo de Saturno, animales, lechones, aunque también muchas veces sacrificios humanos, por ejemplo de gladiadores. Pero también se le conocía a Saturno como el devorador de hijos, porque se identifica con el dios griego Cronos, por lo que también se cree que se hicieron sacrificios de bebés. El caso es que la idea era que las Saturnalias fueran unos días festivos donde nadie trabajara, se cerraban las escuelas, se suspendían los gimnasios, porque ¿ya había gimnasios? Los tribunales no administraban justicia en esos días, no se podía hacer ninguna declaración de guerra en esos días. Y después de los rituales públicos, la celebración seguía en las casas. En las casas se hacían cambios de roles, se relajaban las normas sociales, los amos le servían a los esclavos, se le permitía a los esclavos incluso faltarle al respeto a sus amos sin que hubiera ninguna amenaza, como una especie de la purga. Se permitían los juegos de azar, mejor dicho, eso era puro parqués y dominó. El 19 de diciembre se convirtió en un día de entregar regalos. A los niños se les regalaba juguetes como regalo, no medias ni calzoncillos. El poeta Marco Valerio, del 38 después de Cristo, nombra regalos caros y baratos, incluyendo tabletas para escribir, dados, nudillos, huchas, que era como unas alcancías, peinillas, cepillos, sombreros, cuchillos, hachas, pelotas, perfumes, prendas de vestir, estatuas, máscaras, libros y mascotas. Inicialmente las Saturnales o Saturnalias o Saturnalx, para que ningún progres se ofenda, se celebraban un único día, el 17 de diciembre del calendario juliano. Pero como la rumba estaba tan buena, la terminan ampliando hasta el 23 de diciembre. Pero este no es el origen de la Navidad. Históricamente, no hay ningún documento que los relacione de alguna manera, solo comentarios modernos, principalmente basados en textos escritos por personas que presentaron la hipótesis de que Jesús era un mito. Ateos pensaban que Jesús era una deidad solar entre muchas. Las Saturnales fueron practicadas por Roma, y si bien parte de su celebración se extendió por el imperio, el pueblo de Israel y los cristianos vivieron separados de esta celebración. En la época de Cristo, Israel celebraba Hanukkah, la fiesta de la dedicación, y durante los primeros siglos el cristianismo fue completamente perseguido
por la élite judía y por el Imperio Romano. Tácito, el historiador romano, escribió de los cristianos: su ejecución fue acompañada de escarnios, y así unos, cubiertos de pieles de animales, eran desgarrados por los dientes de los perros. Otros, clavados en cruces, eran quemados al caer el día a guisa de luminarias nocturnas. ¡Wow! Otra celebración era el Sol Invictus, que en latín significa el sol no conquistado. Fue un culto al dios Sol, en griego Helios, que indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad y que a partir del solsticio de invierno los días iban a hacerse más largos. Esto ocurría el 21 de diciembre. El culto fue instaurado por el emperador romano Aureliano, quien establece que la religión solar, el culto al sol invicto, sería la religión oficial del Imperio Romano. Además del colegio de pontífices, el emperador Aureliano construye un nuevo templo para el sol que fue dedicado el 25 de diciembre del 274 después de Cristo. Pero este no es el origen de la Navidad, así que quédate hasta el final. Los cristianos y judíos literalmente morirían antes de adorar a una deidad pagana. Roma efectivamente practicaba el sincretismo, recibir dioses de aquí y de allá para mantener el poder, pero encontró en los cristianos gente que no pudo dominar. Los cristianos no participaban en las fiestas o en las procesiones, ni ofrecían sacrificios o incienso a los dioses, y esto producía una hostilidad en el resto del imperio. El monoteísmo cristiano hizo que fueran odiados por los romanos. Edward Gibbon, considerado como el primer historiador moderno y uno de los más influyentes de todos los tiempos, escribió: al abrazar la fe del evangelio, los cristianos incurrieron en la supuesta culpa de una ofensa antinatural e imperdonable. Disolvieron los lazos sagrados de las costumbres y la educación, violaron las instituciones religiosas de su país y presuntamente despreciaron lo que sus padres habían creído que era verdad o lo habían reverenciado como sagrado. Definitivamente los cristianos no participaban de los cultos paganos como las Saturnales, como el culto al Sol, a Júpiter, a Artemis y a todo el panteón. Menos de 100 años después de Aureliano, Constantino se convierte al cristianismo, cuando el cristianismo estaba entre el 10 y el 18% a lo mucho de la población. Era una fuerza creciente, pero era una minoría comparado con el paganismo. Y aunque hay muchas incógnitas respecto a si se convirtió de verdad o fue por conveniencia, lo cierto es que en el año 313 después de Cristo se aprueba la llamada Convención de Milán, también llamada erróneamente Edicto de Milán. En este acuerdo se garantizaba la libertad de culto de los cristianos como de todas las demás religiones del Imperio Romano. Soy enfático en esto. Los primeros siglos del cristianismo se vivió una persecución brutal. De esto hablo en mi video Evidencias de la Resurrección, parte 2. Y si no lo has visto, deberías. Entonces Constantino les da vía libre a los cristianos para que prediquen, para que ocupen cargos públicos y para que construyan nuevamente templos. Les devuelve templos que habían sido confiscados por emperadores anteriores, y de acuerdo a varios registros históricos, el mismo Constantino termina sus días predicando contra el paganismo y es bautizado antes de morir. Ya sé que tengo que hacer un video entero acerca de Constantino, así que espéralo también muy pronto. Constantino hace un gran esfuerzo para reunir a gran parte de los obispos cristianos en lo que se llamó Concilio de Nicea, y hay textos que muestran las discusiones teológicas que tuvieron, luchas entre diferentes puntos de vista, interpretaciones sobre la Biblia y demás, y se cierra el concilio cuando se ponen de acuerdo en los estándares mínimos que nos unen como iglesia cristiana, el credo. O sea, Constantino es responsable en gran manera de que tengamos un credo. Creo en Dios el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, y que el Padre recibe la misma adoración que el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son una misma persona, un solo Dios verdadero, con tres manifestaciones distintas. Eso se le debe a Constantino. Claro, el asunto de Constantino ha generado polémica sobre si fue para tener más poder, controlar el imperio, o si fue realmente un encuentro con Jesús. El caso es que Constantino construyó iglesias cristianas,
cristianas como la del Santo Sepulcro en Jerusalén, la Iglesia de la Natividad en Belén, le devolvió templos que habían sido a los cristianos, se declaró cristiano, educó a sus hijos en la fe cristiana, hizo que las monedas ya no fueran acuñadas al sol invictus y al final de sus días, después de un largo curso que tuvo que hacer, fue bautizado. También durante sus días, el Papa Juliano estableció la fecha de 25 de diciembre como la fecha de la Navidad, pero ese no es el origen de la Navidad. Unos años después, el 27 de febrero del 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I el Grande establece que el cristianismo basado en el Concilio de Nicea sería la religión oficial del imperio. Esto aparece en el Codex Theodosianus. Es nuestro deseo que todas las diversas naciones que están sometidas a nuestra clemencia y moderación deben continuar en la profesión de esa religión que fue transmitida a los romanos por el divino apóstol Pedro, tal como ha sido conservada por la fiel tradición y que actualmente es profesada por el pontífice Dámaso y por Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica. De acuerdo con la enseñanza apostólica y la doctrina del Evangelio, creemos en una sola deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en igual majestad y en una santa Trinidad. Autorizamos a los seguidores de esta ley que asuman el título de católicos cristianos. ¡Wow! Tremendo. Y si quieres que haga un video sobre la historia de la iglesia, déjalo en los comentarios y vamos a hacerlo. A pesar de este decreto del emperador Teodosio, su actitud fue muy cuidadosa hacia los otros cultos no cristianos. O sea, entre cristianos peleamos por teología y tales, debatimos, pero no vamos a andar peleando con gente de otras religiones. Además que aún gran parte del imperio era politeísta, creía en muchos dioses, y él como emperador no iba a atropellarlos, sino que protegió sus derechos y sus templos. Y cuando las personas se convertían, muchos de corazón y otros por conveniencia política, trajeron algunas de sus tradiciones y sus fiestas y las siguieron practicando ya estando en el cristianismo. Claro, ya no hacían sacrificios a Saturno o a Zeus, pero seguían comiendo lechona y dándose regalos el 25 de diciembre. En el año 440 después de Cristo, el Papa León Magno estableció y ratificó la fecha para la conmemoración de la Natividad el 25 de diciembre. Y ya en el 529 después de Cristo, el emperador Justiniano la declaró oficialmente como una fiesta del imperio. Pero ese no es el origen de la Navidad. Vamos a pasar un ratico al arbolito. Arbolito de Navidad que siempre florece a los 24. Desde el inicio de la historia humana, los árboles han tenido un significado muy especial, diferente en cada cultura. En muchas culturas se adoraba a los árboles, desde la antigua Babilonia hasta América, y bueno, es prácticamente a lo que se quiere llegar nuevamente con el tema ambientalista. Pero dejémoslo así por ahora. Los celtas tenían muchos árboles sagrados, el abedul, por ejemplo, asociado al dios Belenus, el dios Sol, el acebo que usaban para protegerse de las hadas y duendes y que se usa hasta hoy con el mismo propósito. El avellano era el árbol del conocimiento y la justicia para los celtas, tanto que castigaban a quienes cortaban avellanos o manzanos porque eran sagrados para ellos. Otro es el roble, que era especialmente sagrado. Según Plinio el Viejo, los druidas trepan a un roble y cortan una rama de muérdago y sacrifican 2 toros blancos como parte de un rito de fertilidad. Todos estos rituales tienen que ver con la fertilidad y la regeneración. Les suplicaban a sus dioses que nuevamente trajera la primavera. Y no se daban cuenta de que cada año la primavera vuelve a pasar sin que le rogaran nada. También se creía que los árboles representaban a los dioses debido a su larga vida y que las 3 partes de los árboles, la copa, el tronco y raíces, conectaban el plano celestial, el plano terrenal y el inframundo. También conectaban al Padre Cielo con la Madre Tierra. Y hay un tema relacionado con los árboles sagrados y los nefilim, pero dime en los comentarios si te interesa y quieres que haga un video sobre los árboles y los nefilim. Cuenta la historia de la Iglesia Católica que en el año 723 el misionero anglosajón San Bonifacio llegó al norte de Alemania para predicar a Cristo en las tribus germánicas. Una de estas tribus tenía un gran roble que había consagrado al dios del trueno, a Thor,
y a los pies del árbol había un niño atado a punto de ser sacrificado en el solsticio. Bonifacio se atraviesa y detiene con su báculo al verdugo que iba a matar al niño y le dice: escuchen, hijos del bosque, la sangre no fluirá esta noche, salvo la que la piedad ha dibujado del pecho de una madre. Porque esta es la noche en que nació Cristo, el Hijo del Altísimo, el Salvador de la humanidad. Él es más justo que Baldur el Hermoso, más grande que Odín el Sabio, más gentil que Freya el Bueno. Desde su venida el sacrificio ha terminado. Así es que ahora en esta noche ustedes empezarán a vivir. Este árbol sangriento ya nunca más oscurecerá su tierra. En el nombre de Dios voy a destruirlo. Acto seguido, coge un hacha que estaba cerquita de ahí y a los ojos de toda la tribu corta el roble, que cae al piso rompiéndose en 4 pedazos. La gente quedó tan asombrada y no podía creer que al asesino del roble de Thor no le hubiera caído un rayo. Thor no pudo hacerle nada. Entonces Bonifacio apunta hacia un pequeño árbol abeto, un pino, y dice: este pequeño árbol, este pequeño hijo del bosque, será su árbol santo esta noche. Esta es la madera de la paz. Es el signo de una vida sin fin porque sus hojas son siempre verdes. Miren cómo las puntas están dirigidas hacia el cielo. Hay que llamarlo el árbol del niño Jesús. Reúnanse en torno a él, y no en el bosque salvaje, sino en sus hogares. Allí habrá refugio y no habrán actos sangrientos, sino regalos amorosos y ritos de bondad. Desde ahí en adelante Bonifacio se convirtió en el apóstol de Alemania, el que logró predicarle a las tribus germánicas. Y desde ahí en adelante los alemanes empezaron una nueva tradición, ya no en el paganismo, sino en Cristo, y llevaban un pino a sus hogares, lo decoraban con velas y ornamentos, ya no para matar a un niño ahí, sino por el contrario, para celebrar un nacimiento, el nacimiento del Salvador, Jesús. Este fue el primer árbol de Navidad. Por allá en el 270 después de Cristo, en una ciudad llamada Patara, en lo que actualmente es Turquía, una familia de cristianos muy fervorosos y muy adinerados tuvo un hijo que desde niño se destacó por su carácter piadoso y generoso. Fue formado y educado en la fe, y cuando sus padres murieron heredó una gran fortuna. Como era tan generoso, un día se entera de un hombre que había perdido todo su dinero, por lo que ya no tendría dote para que sus 3 hijas se casaran. Entonces este joven, una noche a escondidas de todos, arroja una bolsa llena de monedas de oro por la ventana, y el padre de familia arregla de una vez el matrimonio de su hija. No se dio cuenta quién fue. Entonces el joven vuelve a hacer lo mismo otra vez, y el padre casa a su segunda hija. Al hacerlo una tercera vez, es descubierto por el padre de familia, que cae de rodillas agradeciendo. El joven le dice: no se lo vaya a contar a nadie, hermano. Después este muchacho coge toda su herencia y decide repartirla entre los pobres para irse a predicar en Mira, una ciudad en Turquía. Ahí fue consagrado como obispo. Su pasión por Dios y su celo contra los cultos paganos era tan grande que mandó demoler el templo de Artemisa, que era el más grande y el más famoso de la región. El emperador Licinio hace entonces un decreto contra los cristianos, por lo que encarcelan a este obispo joven y le queman la barba, y lo tienen ahí preso hasta la llegada de Constantino al poder. Constantino lo libera y lo invita a participar en el concilio de Nicea, donde peleó contra las herejías y contra la idolatría. Paradójicamente, San Nicolás es uno de los santos del que se han fabricado más imágenes en la historia de la humanidad. Santa Claus, el Papá Noel. ¿Te va gustando el video? ¿Por qué no le das un like? Te me suscribes de una vez, activas la campanita y todo lo demás, me mandas un par de lingotes de oro por la ventana sin que nadie te vea y me escribes lo que piensas de esta celebración. ¿Deberían los cristianos celebrar la Navidad? Escríbelo todo y prepárate para lo que sigue. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Y sin lugar a dudas, el nacimiento más importante de la historia de la humanidad es el nacimiento de Yeshua, Jesús de Nazaret. Es el cumplimiento de las profecías del Tanaj, el Antiguo Testamento, como la de Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Jesús es una de las personas mejor documentadas de la antigüedad. Es de la persona que más se tienen detalles escritos por fuentes tempranas sobre su nacimiento, su mensaje, sus milagros, muerte y resurrección. Su nacimiento aparece mencionado en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio según San Lucas. Mateo siendo un testigo directo, un discípulo de Jesús, y Lucas, un discípulo del apóstol Pablo, que fue un testigo directo del Jesús resucitado. Los principales detalles que aparecen en el Evangelio de Mateo son los siguientes, ponle mucho cuidado. María y José estaban desposados. Antes de que se juntaran se halló que habían concebido del Espíritu Santo. José pensaba dejarla hasta que un ángel le aparece en sueños y lo convence de que efectivamente Jesús era engendrado del Espíritu Santo y le manda que le ponga el nombre de Jesús. José despierta y obedece. No tiene relaciones con ella hasta que nace su hijo primogénito. Jesús nace en Belén de Judea en días de Herodes. Vienen unos magos de Oriente donde Herodes buscando a Jesús. Los sacerdotes y escribas les dicen que se vayan a Belén y Herodes les pregunta cuándo apareció la estrella y les dice que vuelvan a contarle para que él vaya y adore también. Sí, cómo no. Los magos siguen su viaje guiados por la estrella y llegan a una casa de Belén donde está María. Adoran a Jesús, le entregan los regalos que todos conocemos: incienso, mirra y oro. Estos son los detalles que aparecen en el libro de Mateo. En el Evangelio según San Lucas se cuentan los siguientes detalles del nacimiento de Jesús que van a ser muy importantes para este video, así que ponle mucho cuidado. Lo primero que hace es que se sitúa en los días de Herodes. Se cuenta la historia de Zacarías, que era un sacerdote de la clase de Abías, que su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice que ambos eran justos pero estériles y ya estaban viejos. Zacarías, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, entra a ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Esto es muy importante. Le aparece un ángel del Señor a Zacarías. El ángel le dice que su esposa le dará a luz un hijo y lo llamará Juan el Bautista. Tendrá el ministerio de Elías y, mejor dicho, prepararía el camino al Señor. Zacarías no cree. Entonces el ángel Gabriel lo deja mudo hasta que nazca Juan. Él se va para su casa y su esposa queda embarazada y se recluye en casa por 5 meses. Al 6º mes, el ángel Gabriel es enviado por Dios a Nazaret a la Virgen María, le dice que va a concebir en su vientre y dará a luz un hijo y le pondrá Jesús. El ángel le cuenta también que su prima Elizabeth ya lleva 6 meses de embarazo. María dice: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». María se queda con Elizabeth como 3 meses y se devuelve a su casa. Cuando se cumple el tiempo de su alumbramiento, Elizabeth da a luz un hijo, Juan el Bautista. Todo esto aparece en Lucas 1. En Lucas 2 hay unos detalles bien importantes, ponle cuidado. Se promulga un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo debe ser empadronado o censado. Ese fue el primer censo y se hizo durante el gobierno de Cirenio sobre Siria. Todos se fueron cada uno a su ciudad para ser empadronado o censado. José sube de Nazaret a Belén porque era familiar de David para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, que estaba encinta. Estando en Belén, se cumplen los días de su alumbramiento. Da a luz a su hijo primogénito, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, que era una especie de antigua de hotel o refugio. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Les aparece un ángel del Señor, les dice que en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor y que la señal sería que lo encontrarían envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ok, hay más, pero vamos a dejarlo ahí porque son bastantes datos. Si tú googleas ¿cuándo nació Jesús?, te van a aparecer infinidad de artículos diciendo que no fue un 25 de diciembre. La mayoría de mesiánicos, que es otra palabra para cristianos, pero que son muy metidos con el tema de raíces hebreas, proponen que Jesús vino en la festividad de Sukkot, también llamada Fiesta de Tabernáculos, que es cuando hacen una especie de carpas y todo el mundo tiene que dormir en esas carpas y se celebra en el mes de Tishrei entre septiembre y octubre. Y sus principales argumentos para decir que Jesús nació en esa fiesta son que los pastores no podían pastorear en diciembre, que en la Biblia dice que en la fiesta de tabernáculos
Yahweh moraría con nosotros. Que en Juan dice que el Verbo habitó entre nosotros y tabernaculizó entre nosotros. Que en Isaías dice que ese niño que había de nacer se llamaría Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, y como Yahweh moraría entre nosotros en Sucot, entonces no hay duda. Y que la palabra pesebre fue mal traducida al griego y que realmente era Sucot o tabernáculo. El principal problema con esta postura de que Jesús nació entre septiembre y octubre en la fiesta de Sucot es que la Biblia enseña que todos los varones debían subir a Jerusalén en la fiesta de Sucot. Era una de las 3 veces en que todo varón se presentaría delante de Jehová, delante de Yahweh en el templo. Entonces José, los pastores, todos los varones estarían en Jerusalén. Los registros cuentan que perfectamente podían llegar a Jerusalén más o menos 2 millones de personas durante estas fiestas. Además, si el censo de Cirenio se hubiera atravesado con una de las fiestas de Yahweh, hubiera tenido automáticamente una rebelión total por parte del pueblo. Otro problema con el tema del nacimiento en Sucot es que no hay ningún registro histórico que apunte a esta fecha. Son interpretaciones muy posteriores de un par de profecías que asumen que Lucas se equivocó al poner la palabra pesebre en vez de tabernáculo. También pregunto, Lucas, que puede ser prácticamente el historiador más importante de la humanidad, el más juicioso, que fue a las fuentes principales, como dice en el libro de Lucas capítulo 1, del 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas arranca a contar la historia de Jesús desde la anunciación de Juan el Bautista, o sea, desde antes del nacimiento de Juan el Bautista, y especifica que estaban durante el reinado de Herodes en Judea, que había un sacerdote, Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, dice el orden sacerdotal de Zacarías, que era de la clase de Abías, el nombre de su esposa Elizabeth, la familia de Elizabeth, que era de las hijas de Aarón, cuenta todos los detalles que vimos ahorita. Toda esta es la introducción al nacimiento de Jesús, y se le olvidó que estaban en la fiesta de tabernáculos. Después continúa diciendo que había pastores en la misma región y no estaban en la fiesta de tabernáculos. Supongo que aunque sea hay un registro histórico de una excepción en la fiesta de tabernáculos para esa fecha, o un documento temprano que mencione que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, no existe, al menos yo no lo he podido encontrar. Además, si todo el mundo estaba en carpas, ¿por qué dice que no había ningún espacio en el mesón para ellos, en el hotel? ¿No había sido una oportunidad perfecta para que Jesús naciera en una casa normal, ya que la gente estaba en carpas? Además, la señal para los pastores era que el niño estaría en un pesebre. Si todo el mundo estaba en carpas y Jesús nació en una carpa, ¿cómo sabrían dónde buscar? Jamás habrían llegado donde Jesús. ¿Para qué los ángeles pondrían una señal de que el niño nacería en una carpa si todo el mundo iba a estar en una carpa? Ok. Otra de las principales teorías dice que Jesús nació en primavera, previo a la fiesta de Pascua, entre el 1 y el 10 de Nisan, también llamado Aviv, aunque muchos piensan que también podría haber nacido en Pascua. Estos son algunos de sus mejores argumentos. La mayoría de las ovejas en el mundo paren en primavera, y por eso tiene mucho sentido que hubiera pastores velando con sus ovejas. Jesús, al ser el Cordero de Dios, la oveja, seguramente nació en el momento cuando nacen la mayoría de las ovejas. ¿Qué mejor recibimiento para el Cordero de Dios que ser visitado por los pastores de Belén? Eso, independientemente de la fecha, tiene muchísimo sentido. Para decir esto, se basan en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia. O sea, en el 10 de Nisan se debía separar el cordero para sacrificarlo en la Pascua, 4 días después. Pero ese cordero debía tener 1 año de vida, por lo que habría nacido también en Nisan del año anterior. Entonces Jesús, al ser el Cordero de Dios, habría nacido en Nisan. El mes de Nisan es el mes en el que salió Israel de Egipto. El mes de Nisan es el mes en el que entraron a la tierra prometida. Varios momentos de la primera venida coincidieron y fueron un cumplimiento profético de las fiestas de primavera. Jesús tuvo su entrada triunfal a Jerusalén el 10 de Nisan, fiesta de las palmas. Jesús fue crucificado para la Pascua, Pesaj, el 14 de Nisan. Jesús resucitó para la fiesta de los primeros frutos, o Bikurim, el 17 de Nisan. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, Shavuot, el 6 de Sivan. De acuerdo a esto, seguramente Jesús nació en una festividad de Nisan, muy posiblemente el 1 de Nisan, que es el primer día del año hebreo, y marca un nuevo calendario, una nueva historia. Además, el tabernáculo de Moisés fue terminado en el mes de Nisan en el día 1, y el tabernáculo representa a Dios entre nosotros. Hay personas que sostienen que la construcción del tabernáculo duró 9 meses, lo mismo que dura la formación de un bebé, aunque hay muchos otros que piensan que duró 6 meses. La verdad es que la Biblia no dice nada de eso. Existía también una creencia de que los grandes profetas eran concebidos y morían en el mismo mes. Ya de entrada, el nacimiento de Jesús durante las fiestas de primavera tiene mucho más sentido y mejores argumentos que el nacimiento de Jesús en octubre o en septiembre en la fiesta de los tabernáculos. Con todo y esto, hay varios argumentos en contra del nacimiento en primavera. No hay registros históricos de que se celebrara alguna Navidad en marzo. Las ovejas Abasi, que son las que se pastorean en Israel y en Medio Oriente desde antes de Cristo, desde miles de años atrás, nacen en muchas fechas del año. En 1985, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación publicó un estudio muy detallado de uno de los mayores expertos de la época en el tema de las ovejas Abasi, el profesor emérito de cría animal de la Universidad Hebrea de Jerusalén, H. Epstein. En un texto que nada tenía que ver con religiones o con Navidad, escribió lo siguiente: en Irak, la principal temporada de aparición de las ovejas Awasi es en noviembre, y en Líbano, la República Árabe de Siria e Israel en diciembre y enero. ¡Wow! El hecho de que Jesús cumpliera proféticamente las fiestas de primavera no necesariamente implica que naciera en primavera. Jesús hizo muchas otras cosas en el resto de meses del año. Por ejemplo, asistió a la fiesta de la dedicación o Hanukkah, que no es una fiesta bíblica y es en diciembre. Si hubiera nacido como cumplimiento profético de la Pascua, los evangelistas no habrían dejado ese detallito en el aire. Sobre todo Lucas. Si el man escribió todos los detalles de quienes gobernaban, la orden del sacerdocio de Zacarías, la ciudad donde nació, el desplazamiento, la razón por la que se fueron de Nazaret a Belén, los pastores de Belén, los magos de Oriente y todo lo demás, ¿no habría aprovechado para decir que era para cumplir una fiesta de Pascua? Si la fecha del nacimiento de Jesús hubiera coincidido con alguna fecha de alguna de las fiestas, sin lugar a dudas estaría mencionado como todas las veces que se mencionaron las fiestas en los evangelios. Entonces, ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? La Biblia nos cuenta en el libro de Hechos, también escrito por San Lucas, que Santiago, el hermano de Juan, y junto con Pedro, uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, es asesinado a filo de espada por orden de Herodes. Como vio que le gustó a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Dios libra a Pedro por medio de un ángel y llega caminando a la casa de María, la mamá de San Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Ahí había muchas personas reunidas orando por Pedro, y Pedro les cuenta cómo Dios lo sacó de la cárcel y que por favor le digan a Santiago, el hermano de Jesús, y a los demás hermanos, porque él se va de Jerusalén. Entonces coge para otro lugar, como dice la Biblia, cogió para Antioquía, donde había una iglesia naciente, y junto con Pablo y Bernabé es considerado el padre de la iglesia de Antioquía. Pero Pedro no se iba a quedar ahí en Antioquía para siempre, él iba a coger para Roma. Entonces Pedro, al salir para Roma,
ordena a Evodio como su sucesor, ya que según la tradición era uno de los 70 discípulos del Señor Jesús. San Evodio escribió lo que hoy conocemos como la primera mención del nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. La carta original desapareció junto con muchos otros documentos cristianos, pero aparece citada por Nicéforo Callisti, el patriarca de Constantinopla. Dice así: sin embargo, ella, la Virgen María, dio a la luz de este mundo el 25º día del mes de diciembre a los 15 años de edad. A partir de aquí pasaron 33 años, suma que cumplió también su Hijo en la tierra, el que era el Verbo eterno y anterior a todas las eras. Después de la cruz, por petición suya, vivió en la casa de Juan por 11 años, de modo que su tiempo de vida fue en total 59 años. ¡Wow! Sexto Julio Africano, que vivió entre el 160 y 240 después de Cristo, es considerado como el padre de la cronología cristiana. Y en el año 221 después de Cristo escribió Chronographiae, donde afirma que la anunciación, o sea, la concepción de Jesús, se dio en un 25 de marzo, por lo que Jesús nacería el 25 de diciembre. Estas son fuentes muy tempranas, anteriores a Constantino, que datan la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. La Biblia también nos narra en el Evangelio de Lucas que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era del orden sacerdotal de Abías. Nos cuenta que al terminar su servicio en el templo, su esposa Elizabeth queda embarazada de Juan el Bautista y que 6 meses después fue la anunciación de María. Entonces, si podemos dar la fecha en la que sirvió Zacarías en el templo, podemos dar la fecha del nacimiento de Jesús. En el libro de Crónicas se nos cuenta que el rey David instituyó 24 órdenes o grupos sacerdotales por los 24 nietos de Aarón, del sacerdote, y a cada grupo le tocaba servir en el templo por una semana. Siendo así, a cada grupo sacerdotal le tocaría servir 2 veces al año. Echan suertes y al grupo de Abías le tocó el 8º turno entre 24. Ok, el problema es que el sistema de turnos tenía cierta movilidad, se iba trasladando cada año, y no todos los años era igual. Entonces, ¿cómo podríamos saber 2022 años después qué turno tenían? Pues gracias a Dios, en el Talmud de Jerusalén se nos cuenta que cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, en el mes hebreo de Av, estaba sirviendo Joiarib, que era el primer turno, según Crónicas 24:7. Entonces se han hecho los cálculos para saber cuándo estaba sirviendo Zacarías, el papá de Juan, y se ha llegado a la conclusión que fue durante la segunda semana del mes hebreo de Tishri, que sería nuestro calendario más o menos el 22 de septiembre, por lo que muy probablemente la concepción de Juan, después de que Zacarías sale de servir y llega a casa, podría haber sido el 25 de septiembre, por lo que 9 meses después nacería Juan el Bautista. Y la Iglesia Católica siempre ha celebrado el nacimiento de Juan el Bautista el 24 de junio. No solo eso, sino que 6 meses después del 25 de septiembre, el 25 de marzo, se celebra la Anunciación, también llamada la fiesta de la Encarnación o Concepción de Jesucristo, y se celebra prácticamente en todo el cristianismo. Los ortodoxos, los anglicanos, los católicos y los luteranos desde por lo menos el siglo IV, o sea, en los años 300 y pico. Y si le sumamos 9 meses al 25 de marzo, tenemos 25 de diciembre. ¡Wow! Otra pista muy importante se encuentra en lo que estaba pasando cuando Zacarías ofrece el incienso en el templo, porque dice que la gente estaba orando afuera del templo. De acuerdo a varios estudiosos, Zacarías estaba ofreciendo incienso en el día de la expiación Yom Kippur, que es cuando las personas son convocadas a orar afuera en el templo. Y el hecho de que hubiera una aparición mientras que Zacarías estaba ofreciendo el incienso apoya la idea de que estarían en la fiesta de la expiación, que era cuando Yahweh venía y se encontraba con el sumo sacerdote. Aunque esto no es concluyente y Zacarías no aparece mencionado en listas de sumos sacerdotes de los judíos, sí había una tradición de que Zacarías era sumo sacerdote.
En el protoevangelio de Santiago, que es un texto del segundo siglo, o sea, de los 100 y pico, pero que no hace parte del canon bíblico, se relata que Zacarías era sumo sacerdote, por lo que podría ser quien oficiara en el día de la expiación, en Yom Kippur, que era aproximadamente entre el 22 de septiembre y los inicios de octubre. Esto lo haría coincidir con los cálculos de los órdenes sacerdotales. Ahora, el protoevangelio de Santiago no es palabra de Dios. Puede estar equivocado, puede contener errores, pero seguramente condensa muchas tradiciones del primer siglo, y estoy seguro de que no había hecho los cálculos que se hicieron basados en la destrucción del templo en el año 70. Ok, de acuerdo a Hipólito de Roma, uno de los teólogos cristianos más importantes de su época, que vivió entre el 170 y 235 después de Cristo, escribió un libro que se llama Comentarios sobre Daniel, y es el texto de comentario bíblico más antiguo que se preserva hasta el día de hoy. Ahí dice lo siguiente: para la primera venida de nuestro Señor en la carne, cuando nació en Belén, fue el 25 de diciembre, miércoles, mientras Augusto tenía 42 años, pero desde Adán 5.500 años. Sufrió en el 33 año, 25 de marzo, viernes, al año 18 de Tiberio César, mientras que Rufus y Rubelión eran cónsules. Esto también es antes de Constantino. Si Jesús fue engendrado un 25 de marzo y murió respectivamente un 25 de marzo, entonces da sentido a la tradición de que habría completado sus días siendo engendrado y muriendo en el mismo día, habiendo nacido un 25 de diciembre. Entre el siglo 347 y 407 vivió Juan Crisóstomo, que fue un importante padre de la iglesia primitiva que se desempeñó como arzobispo de Constantinopla. Peleó contra el abuso de autoridad por parte de líderes de la iglesia y políticos, y se convirtió en uno de los autores más prolíficos de la iglesia cristiana primitiva. Es honrado como santo en las iglesias ortodoxa, ortodoxa oriental, católica, anglicana y luterana, y en otras más. En un sermón que se llamó En el día del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, escribió: ¿cómo pues sabremos cuál fue el sexto mes del embarazo de Isabel? Si sabemos cuál fue el mes en que ella misma concibió. ¿Cómo sabremos cuál fue el mes en el que concibió? Si sabemos en qué momento Zacarías, su esposo, recibió las buenas nuevas. Pero, ¿de dónde nos será conocido este hecho? De las divinas escrituras, tal como dice el Santo Evangelio, que el ángel anunció las buenas nuevas a Zacarías, que estaba dentro del lugar santísimo, y le habló del nacimiento de Juan. Por lo tanto, si se demuestra claramente de las Escrituras que el sumo sacerdote solía entrar en el lugar santísimo una vez y también solo, y si se determina cuándo y en qué mes del año entró esta vez, el tiempo será bien claro durante el cual recibió las buenas nuevas. Y luego concluye con que se trataba de la fecha de Yom Kippur. Pero para que os resulte aún más claro lo dicho, redomando brevemente las mismas cosas, hablaré a vuestra caridad. Una vez al año entraba solo el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Y cuándo sucedió esto? En el mes de Gorpiaios. Entonces, de hecho, Zacarías entró en el lugar santísimo. Entonces también recibió las buenas nuevas acerca de Juan. En consecuencia, se retiró de allí y su esposa comenzó a concebir. Y después de Gorpiaios, cuando Isabel estaba en el sexto mes, que es Dustros, María comenzó finalmente a concebir. Así que contando 9 meses desde Sánticos, llegaremos al presente mes, o sea, diciembre, durante el cual nació nuestro Señor Jesucristo, San Juan Crisóstomo. Quiero recalcar que San Juan Crisóstomo luchó contra el paganismo y alrededor del 405 después de Cristo comenzó a brindar apoyo moral y financiero a los monjes cristianos que estaban haciendo cumplir las leyes antipaganas de los emperadores al destruir templos y santuarios en Fenicia y regiones cercanas. Entonces, una de las fuentes tempranas sobre la Navidad del 25 de diciembre estaba luchando contra el paganismo, destruyendo templos y santuarios. Pero ¿no se supone que lo que hicieron con la Navidad fue paganizar el cristianismo?
Puede que haya prácticas en la actualidad, como la de dar regalos similar a las Saturnalias, o puede venir de las Saturnalias, o que se pongan imágenes de Santa Claus o el arbolito, el comercio y muchas otras cosas más que muchos consideran idolatría o que pueden ser idolatría, pero hoy se ha desmentido que el origen del 25 de diciembre sea pagano. Los solsticios se celebran el 21 de diciembre, no el 25. Se ha desmentido que los pastores no podían estar pastoreando en invierno. Se ha desmentido que se hizo coincidir la fiesta del Sol Invictus con el nacimiento de Cristo. Se ha desmentido que las Saturnales fueran el 25 de diciembre. Y para los que dicen que todos los dioses paganos nacieron el 25 de diciembre, basados en este meme, les cuento que ya ha sido desmentido por completo en varios artículos. Esos dioses no nacieron en esas fechas. Es un meme como este. El origen de la Navidad es Cristo. ¿Cuándo han visto a una persona orándole a Saturno durante Navidad? ¿O adorando a Thor? Todo lo contrario, es una época en la que se recuerda a Jesucristo. Lucas, el evangelista, fue a investigar las fuentes primarias. Seguramente se entrevistó con la Virgen María. ¿Será que María sabía cuándo nació Jesús? Puede que un papá dude sobre cuándo nació su hijo, pero una mamá, mi mami sabe cuándo nací, en qué clínica, el nombre del doctor, cuánto pesé, los centímetros que medí. Y María siguió en contacto con la iglesia tiempo después de la muerte de Jesús. Mucho tiempo estuvo viviendo con Juan, el discípulo de Jesús, quien fuera el líder de San Ignacio de Antioquía, el sucesor de Evodio, que era el sucesor de Pedro en la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé estuvieron viajando con Lucas a Antioquía de ida, de regreso. ¿Será que ellos sabían cuándo nació Jesús? Por todas las iglesias rápidamente se empezó a difundir la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es más, durante mucho tiempo estuvo en los archivos de la iglesia el registro de empadronamiento de José y María y lo podían revisar en Roma. Es la iglesia romana. Entonces la pregunta es, ¿quién sabría mejor la fecha del nacimiento de Jesús? ¿La iglesia de Roma? ¿O filósofos y pensadores de 1800, 1900 o 2023? Todos los documentos romanos estaban controlados por Roma y la iglesia cristiana se convirtió en la principal religión de Roma. ¿Será que ellos no sabían la fecha en la que nació Jesús apoyada en múltiples documentos? ¡Claro que sí! Así que este 25 de diciembre celebra con alegría, porque bien dijo Gamaliel en Hechos 5:38, que también es citado por Juan Crisóstomo, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Por qué una fiesta en la que toda la cristiandad se reúne a recordar durante varios días el nacimiento de Jesús ha logrado sobrevivir casi 2000 años? Familias de todas las naciones se convierten en una pequeña iglesia en estas épocas donde se leen los evangelios, se cantan alabanzas, villancicos sobre la historia de Jesús. En medio de una sociedad que está en decadencia, la Navidad sigue siendo una luz, un tiempo especial de iluminación, de esperanza, de recordar que el Dios Todopoderoso vino a este mundo, nació de una virgen, se hizo carne, predicó, sanó, murió y resucitó. Y un día volverá. Esta Navidad, no olvides que no se trata sobre los regalos o sobre el comercio, ni siquiera es una tradición linda sobre la unidad familiar. Se trata de Cristo partiendo la historia de la humanidad en dos, un 25 de diciembre. Feliz Navidad y próspero año para todos. Suscríbanse, denle like, campanita, comenten y que Dios los bendiga. ¡Chao!